La doctrina de los Nicolaitas. ¿Alguien sabe qué será esto de la doctrina de los Nicolaitas? ¿O qué se imaginan que será? Pues yo me imagino que algo pagano. Pues sí, digamos que sí, pero en específico, ¿qué podrá ser? Parece que era un señor de los teóricamente convertidos que quería tener posición relevante dentro de la iglesia. En otras palabras, parece que se asocia con las jerarquías que sabemos de algunas religiones formales o no formales, en donde aparece una cabeza arriba y luego siguen otras gentes abajo y así se va diluyendo. Ajá, exactamente. De hecho, ahora ese término Nicolaita le dan una connotación de ese tipo. Según una definición, Nicolaita dice los que tienen dominio sobre el pueblo, debido a exactamente esa situación que comentabas. Vamos a empezar leyendo Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 6. Otra vez la cita, perdón. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6. Aquí es un mensaje que se le da directamente a la iglesia de Éfeso. Bueno, si quieren desde el 1, está bien, vamos empezando. Apocalipsis 2, del 1 al 6. ¿Quién lo quisiera leer? Ya lo tengo. Es igual, hermano, adelante. No, está bien, está bien. Dice, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al malaj de la asamblea mesiánica de Éfeso. He aquí el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre las 7 menorot de oro. Yo sé lo que has estado haciendo, cuán arduamente has trabajado, cómo has perseverado, cómo no puedes soportar a la gente perversa y has probado a los que se llaman emisarios, pero no lo son, y los que has hallado mentirosos. Tú has perseverado y has sufrido por amor a mí sin desfallecer. Pero tengo esto contra ti, has perdido el amor que tenías al principio. Por lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de ese pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la menorá de su lugar y si no te vuelves de tu pecado. Pero tienes esto a tu favor, odias lo que hacen los nicolaitas. Yo también lo odio. Aquellos que tengan oídos, oigan lo que el Ruaj, o sea, el Espíritu, le está diciendo a las asambleas mesiánicas. A aquel que prevalezca, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el Gan Edén de Yahweh. Gracias. Aquí vemos entonces que el mensaje a la iglesia de Éfeso les da una lista aquí de cosas buenas que está haciendo y luego otras cosas que no. Y luego les reconoce en el versículo 6 que tienen esto a su favor, que odian lo que hacen los nicolaitas. Algo que él también odia, Yeshua también odia las acciones de los nicolaitas. Ahora vamos del 8 al 15. Bueno, al 16. Del 8 al 16.
Ya lo tengo. Ah, Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espalda aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los oídos y a cometer fornicación? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espalda de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Hasta ahí? Sí, gracias. Aquí vemos otra iglesia, pero esta tiene lo contrario de la iglesia anterior, que ellos todavía tienen las enseñanzas de los nicolaitas. Y aparte, bueno, este no es el tema, pero dice que también tienen las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Como paréntesis, recuerden que en época del Día de Muertos y eso, están los altares de muertos. Y algo que está prohibidísimo por las leyes de Dios es comer esa comida que ya ha sido ofrecida a los muertos. Entonces hay que tener cuidado de que si vemos que está el altar y de ahí toman algo de comida para ofrecerla, para que la comamos, pues debemos de decir que no. Bueno, entonces aquí vemos que está en contraste. Unos que rechazan y odian la doctrina de los nicolaitas y otros que todavía tienen las enseñanzas de los nicolaitas. Y efectivamente parece que esa doctrina de los nicolaitas era la jerarquización de las asambleas o de las iglesias y destruyendo la forma lineal u horizontal en que originalmente consiste la iglesia, y de esta manera hacen como una pirámide. Los que están arriba son los jerarcas de la iglesia y se va yendo hacia abajo de la pirámide hasta llegar a los laicos, a toda la gente que va a escuchar lo que dicen las autoridades de las iglesias. Vamos leyendo qué dice Mateo 20. 20. Mateo 20, 20 al 28.
Mateo 20. Del 20 al 28. 20, ¿verdad? Ajá. 20 al 28. Ok, voy. Ujú. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, y en uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis paso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias. Fíjense, aquí está la clave de todo. Están los hijos de Zebedeo junto con su mamá, y la mamá es la que fue a abogar por ellos, que quería que pusiera a sus dos hijos sentados a la diestra de su trono. Pero Yeshua le contesta claramente. Qué buen deseo. Sí. Pero qué chistoso que la mamá fue, ¿no? Ni siquiera ellos. Ajá. La mamá fue ahí a Sí, abogar. por ellos. Ajá. Y ya les explica que solamente el padre va a indicar quién va a sentarse a la derecha o a la izquierda. Y luego dice Yeshua, en mi versión dice, ustedes saben que entre los gentiles, los que se supone que gobiernen se convierten en tiranos y sus superiores se convierten en dictadores. Entre ustedes no puede ser así, sino que cualquiera de ustedes que quiera gobernar tiene que servir a los otros. Y el que quiera ser el primero tiene que ser su esclavo. Pues el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y para dar vida en rescate por muchos. O sea que aquí estaba dando por traste a todos los que quisieran tener jerarquía sobre los otros dentro de la congregación. Sí. Ajá. Ya Jacobo, Ajá. ya Jacobo y Benito estaban relamiéndose. Sí. Y más porque fue la mamá a abogar. Yo creo que pensaba, Sí. a mi mamá yo creo que les dice que sí. Ajá, claro. Y si vemos las cartas de Pablo a los romanos, a los corintios y a los efesios, se enfatiza mucho la igualdad y la importancia de cada uno de los miembros de la congregación. Y se deja en claro que el obispo tiene el mismo valor o el mismo nivel que los que sirven las mesas. No son parte de un sistema jerárquico. Vamos leyendo Hechos 10. Del 25 al 26. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio salió a su encuentro y se postró a sus pies.
Pero Pedro lo alzó y le dijo, levántate, yo mismo soy solo un hombre. Ujú. Aquí vemos que Cornelio, pues era un oficial del ejército romano. Era un hombre recto, pero obviamente estaba con las costumbres de los gentiles y de los romanos. Y entre los romanos, a los líderes religiosos se les hacía, y hasta la fecha, se les sigue haciendo una reverencia, un beso en el anillo, etcétera, ¿no? Y aquí vemos que Pedro, el mismo Pedro al que dicen que fue el primer papa, no dejó que Cornelio se le inclinara. Al contrario, rápido lo levantó, lo agarró y lo levantó, diciéndole pues que eran iguales, que eran hombres. Entonces aquí vemos algo curioso. Pedro, el que consideran como el primer papa, no dejó que se le inclinara a nadie. En la actualidad vemos que no solo el papa se deja que lo reverencien, que se le hinquen, que le besen el anillo, sino jerárquicamente los que están abajo del papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos a Primera de Pedro. Capítulo 5, del 1 al 3. Ruego Yo lo a leo. los que están entre vosotros, yo anciano también entre ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Hasta cuál dijiste? Hasta el 3. Son tres. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí vemos claramente Pedro otra vez, diciendo que en el versículo 3, bueno, desde el 2, que pastorean el rebaño de Yahweh que está a su cargo, no por fuerza, sino voluntariamente, como Yahweh quiere, y no por el deseo de ganancias deshonestas, sino con entusiasmo. Y en el 3, no como, ¿qué dice? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ajá. Entonces aquí vemos que los que están a cargo de las congregaciones no deben de estar señoreados de las congregaciones. Ya vimos los ejemplos de los jerarcas romanos y ahora vemos algunos ejemplos de los jerarcas cristianos o evangélicos o de las demás denominaciones. Se enseñorean de las congregaciones, casi al modo de los jerarcas romanos. Tanto así que no permiten que una oveja vaya al rebaño, al corral de otros pastores, porque ellos son prácticamente los dueños de esas ovejas. Y ¿Aquí cómo le pongo? luego vámonos a Mateo 23. Mateo 23. Dice, entonces Yahshua se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, los maestros de la Torá y los fariseos se sientan en la silla de Moisés. Así que cualquier cosa que le digan que Moisés dijo, tengan cuidado de hacerla, pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan. Fíjense, aquí Yeshua está haciendo una diferencia entre lo que dice Moisés y lo que dicen los fariseos, o sea, las doctrinas de hombres. ¿Cómo dice en su versión ese versículo 3? Sí. Así que
todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hayáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ujú. Aquí en mi versión está un poquito más explícito. Dice, todo lo que Sí. digan que Moisés dijo, tengan cuidado de hacerlo. ¿Y qué es lo que dijo Moisés? Pues la Torah, ¿no? Entonces aquí Yeshua está indicando que efectivamente debemos de hacer lo que Moisés dice, o sea, lo que la Torah dice, pero que no guardemos las doctrinas de los fariseos, de los hombres. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Sí. Todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por otros, pues ellos hacen sus tefilim anchos y sus tzitzit largos. Les fascinan los lugares de honor en los banquetes y los mejores sitios en las sinagogas. Y mi pregunta, hay muchas congregaciones a las que yo he asistido donde hasta al frente tienen hasta un listoncito y dice reservado para el pastor y su familia. ¿Y no es lo que dice aquí? Les fascinan los lugares de honor y los mejores sitios en las sinagogas. Aman ser saludados con deferencia en las plazas de mercado y ser llamados rabí o maestros. Pero ustedes no deben permitir que la gente los llame rabí o maestros, porque ustedes tienen un maestro y todos son hermanos entre sí. Y no llamen a nadie en la tierra padre, porque ustedes tienen un padre y él está en el cielo. Y otra pregunta, ¿todos aquellos que se dejan decir padre, acaso no habrán leído esta parte? A lo mejor no. No, Es probable creo que que no. no. Aquí me dice en mi versión que dice, ni deben dejar que los llamen guías. Ajá. Ni deben dejar que los llamen guías, porque ustedes tienen un guía y es el Mesías, como todos esos que llaman a sus guías espirituales. El mayor de ustedes tiene que ser su siervo, pues cualquiera que a sí mismo se promueva será humillado, y cualquiera que se humille será promovido. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Yahweh en la cara de la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que desean. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas, pues se tragan las casas de las viudas mientras hacen unas oraciones enormes. Por esto su castigo será mucho peor. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo han logrado, le hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos. Ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no está sujeto a su juramento, pero si jura por el oro del templo, está sujeto. Ciegos, necios, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace que el oro sea santo? Y dicen, si alguno jura por el altar, no está sujeto, pero si jura por la ofrenda en el altar, está sujeto. Hombres ciegos, ¿qué es más importante, el sacrificio o el altar que hace al sacrificio santo? Así que cuando alguien jura por el altar y todo lo que hay sobre él. Si alguien jura por el templo, jura por él y por el santo que vive en él. Y alguien que jure por el cielo, jura por el trono de Yahweh y el santo que se sienta en él. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas, ustedes pagan los diezmos de la menta, del eneldo y del comino, pero tienen total negligencia de los asuntos más importantes de la Torá: justicia, misericordia y confianza. Estas son cosas que debieron de haber atendido sin tener negligencia de las otras. Y lo vemos actualmente. Todos los mandamientos están abolidos, excepto los diezmos. ¿Verdad? Hablando sarcásticamente, pues. Guías ciegos cuelan el mosquito mientras se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas, ustedes limpian lo de afuera de la taza y del plato,
pero por dentro están llenos de robo y sibaritismo. Fariseos ciegos, primero limpien lo de adentro de la taza para que lo de afuera esté limpio también. Hay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de podredumbre. Igualmente por fuera tienen apariencia para la gente de justos y piadosos, pero interiormente están llenos de hipocresía y muy lejos de la Torá. Hay de ustedes, maestros de la Torá y fariseos hipócritas. Ustedes construyen tumbas para los profetas y decoran los sepulcros de los santos. Y después dicen, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no habríamos tomado parte en los asesinatos de los profetas. En esto ustedes testifican en contra de ustedes mismos, que son los hijos dignos de aquellos que asesinaron a los profetas. Adelante, terminen lo que sus padres comenzaron. Ustedes son serpientes, hijos de serpientes. ¿Cómo pueden escapar de ser condenados al infierno? Por lo tanto, les estoy mandando profetas, sabios y maestros de la Torá. A algunos los matarán, seguramente los ejecutarán en la estaca como a criminales. Algunos los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá toda la culpa por la sangre inocente que jamás haya sido derramada en la tierra, desde la sangre inocente de Jebel hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Jehoiada, a quienes ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Y bueno, son palabras muy fuertes, pero vemos aquí que efectivamente cómo Yeshua odia la doctrina de los nicolaitas. Resumida en este capítulo de Mateo 23, los nicolaitas siempre están enseñoreándose del pueblo, poniendo cargas que no son leyes de Dios. Y en cambio, las leyes de Dios las hacen a un lado y las minimizan, poniendo por sobre todas las cosas los diezmos, las ofrendas, etcétera, etcétera. Entonces es a modo de reflexión otra vez esta plática para que veamos si entre nosotros está todavía esa doctrina nicolaíta o ya la hemos rechazado. Y si no la hemos rechazado, pues es momento de tomar acciones también. Por último, vámonos a Efesios 4, 11 al 16. 4. Ajá. ¿Qué versículo 16? Del 11 al 16. No quiere leer. Uh-huh. Además, él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias y a algunos pastores y maestros. La tarea de ellos es equipar a los santos de Yahweh para la obra de servicio que edifica el cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer al Hijo de Yahweh, con toda condición de hombre a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mesías. Nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En cambio, hablando la verdad en amor con respecto a todo, creceremos dentro de Él, que es la cabeza, el Mesías. Bajo su control, todo el cuerpo está siendo ajustado y mantenido unido con la ayuda de todas las coyunturas y cada miembro actuando para cumplir su función. Así,
es como el cuerpo crece y se edifica, así en amor. Finalmente vemos que todos debemos ser un cuerpo, un mismo cuerpo, y como cabeza tenemos a Yeshua, que es quien es la cabeza de la iglesia, y que ya no seamos niños zarandeados por las olas, llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar. O sea, debemos de estar creciendo y creciendo dentro del cuerpo y llevando a cabo la obra que cada miembro tiene dentro del cuerpo del Mesías. Creciendo como el cuerpo crece y se edifica así en amor. Pues hasta ahí termino mi plática del día de hoy. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Solamente para agregar que en Apocalipsis 19:10 hay un ser ahí mucho más poderoso que Pedro o que cualquier pastor. 19:10 dice, bueno, el 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, los ángeles son seres superiores a nosotros, los humanos. Ni siquiera ese ser permitió la adoración de un individuo. Igualmente, otro ángel en Apocalipsis 22, 8 y 9, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Pero bueno, en el fondo, alguna ocasión nos enseñaron que el hombre tiene dos necesidades básicas: seguridad, y esto implica varias cosas, ¿no? Qué sé yo, un empleo, una carrera, una casa, una familia, una esposa, hablo de un hombre. Pero ya que logra consolidarse en el aspecto de seguridad emocional y material, profesional, económica, aparece otra necesidad, o siempre ha estado ahí, que es significación. Los humanos queremos que se nos aplauda, que estamos bonitos, que somos elegantes, que somos cultos, que somos mínimo licenciados o maestría o doctorado, ¿no? Por favor. Y presentamos con el título. Obviamente, creo que es correcto. Si yo voy con un exalumno mío y es funcionario de gobierno, yo busco al licenciado, al abogado, al ingeniero, qué sé yo, según su función, pero hasta ahí, ¿no? Porque se establece cierto orden de decencia en el trato de las personalidades, pero hasta ahí. Pero ya fuera de ese contexto, la misma persona cobra otra posición. Es una persona igual que yo, exactamente igual que yo, ¿no? Pero bueno, tengo amigos, pastores, cuyas tarjetas de presentación siempre está, han sido pastor, fulano de tal.
Y cuando mandan notificaciones a los hermanos o saludos, antes que otra cosa, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. Entonces, claro, en el fondo yo pensaría que son personas muy necesitadas de significación. Lo interesante es que ni siquiera tenemos la noción de quiénes somos en Yeshua, ¿no? O sea, cómo nos ha elevado espiritualmente a niveles increíbles. Es para estar gozosos, constantes de la grandeza que Él nos permite tener. Por lo tanto, no ocupamos la grandeza que como humanos queremos necesitar. Pero obviamente esto es difícil, porque quizá muchas veces, a veces no hemos conocido a Yeshua, no hemos convivido con Él, no hemos platicado con Él, no nos ha abrazado, no lo hemos abrazado a Él. Obviamente, hablamos simplemente lo que oímos, pero seguimos con necesidades de reconocimiento. Bueno, creo que es normal como humanos, anormal como entes espirituales que somos. Gracias. Y sí, efectivamente. Y algo muy curioso, hoy no leímos ningún versículo de la Torá o del lo llamado Antiguo Testamento. Y aún así, vemos cómo pues la mayoría de religiones llamadas cristianas, pues caen en el mismo error de la doctrina de los nicolaitas. Unos por unas cosas, otros por otras cosas, pero básicamente todo está bajo el mismo estructura jerárquica dentro de las congregaciones. Y es muy notorio. Incluso vemos cómo no cualquiera puede tocar en los grupos de alabanza, no porque no sean buenos músicos, sino porque no pertenecen al linaje jerárquico dentro de las congregaciones. Y mucho menos sentarse en las primeras filas porque están apartadas para ciertas personas, de ciertas familias. Y entre los jerarcas de Roma, pues vemos también cómo les encanta las alabanzas y que se les postren y que les besen el anillo y que les digan padres. Entonces, o una de dos, o son demasiado soberbios que no les interesa lo que dice Yeshua, o de plano ni unos ni otros han leído lo que dice la palabra. O si la han leído, pues no les interesa mucho que digamos. Oye, Artur, yo tengo una pregunta. En la lectura de Mateo que escuchamos, en mi versión está las letras en rojo. ¿A quién se estaba dirigiendo? Cuando, en algunas Biblias, cuando está en rojo las palabras, Ajá, Yeshua está hablando. sí. Ajá. Pero ¿a quién les estaba hablando? ¿A sus discípulos o alguna? Ahí en cada versículo dice a los maestros de la Torá, a los fariseos y a los escribas. Entonces estaría en la sinagoga. Vamos viendo desde el versículo 1. Usted dice del 23, ¿verdad? Sí, el que leímos antes de estas dos últimas. Ajá. Dice, en el versículo 1 dice a quién se está dirigiendo. Dice, entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus discípulos. Ah, okay. Uh-huh. O sea, estaba hablando en general a todo el mundo. Estaba ahí. Y ahí entre la gente pues había maestros de la Torá y fariseos y demás. Eran indirectas, directas. Ni tan indirectos les decía el título. Sí, por eso. Como se escondían ahí entre la gente, pues Es que siempre eran estaban unas directotas. viendo a ver qué hacía para atraparlo en alguna cosita para poderlo acusar de algo, pero pues nunca se le pudo acusar de nada. En la injusticia nomás. El juicio. Así es.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Personalmente, me parece que en la intención que se estableció de que estudiáramos la palabra con cierto orden, después del estudio de ayer, me parece que la propuesta de hoy mantiene el orden y va dando, le establece pauta al estudio que estamos tratando de seguir, de tener un orden inicial sobre los mandamientos, sobre la estructuración de los mandamientos en la Torá. De nueva cuenta, la palabra de Dios de repente antes, en otro tiempo, nos habría parecido que no la entendíamos. Y gracias a Yahweh hoy es más clara, al menos desde mi perspectiva. No sé, para ustedes, mis hermanos. ¿Alguien quiere opinar acerca de eso? Pues yo sí he notado que cada día que uno, que más bien que uno se propone a buscar la voluntad de Dios en su palabra, en su Torah, yo sí siento que cada día se me va cayendo así como escamitas. Porque muchas veces, en anteriores años, había cositas que yo no comprendía, pero entre más vas estudiando o vas buscando la palabra misma te va abriendo esos velos en tus ojos y vas entendiendo cosas que antes no entendías. Y cada día como que se vuelve más claro y con más estructura, como usted dice, señora Ada, con más estructura y con más orden las ideas. Porque pues en la Biblia, en la Torah, encontramos muchas redacciones de hechos que pasaron en diferentes tiempos, o muchas veces las visiones son en diferentes tiempos en un mismo capítulo, pero uno entre más va buscando y más vas leyendo o vuelves a leer esa parte, como que se te va aclarando y entonces creo que la clave de todo esto es perseverar en estudiar todos los días, en leer algunos capítulos y pedirle en oración a Yahweh para que se nos sigan abriendo, porque yo creo que el conocimiento va a ser inagotable. Porque yo siento que cada día como que descubriera algo nuevo. Por eso como que no me canso. Yo pienso que a ustedes también les pasa que no se cansan de estar ahí firmes. Pero lo que dice la señora Ada tiene mucha razón también en mi experiencia personal, después de haber estudiado específicamente la parte de la Biblia que se llama Torah, como que compruebo que lo que dice David en el Salmo 19 es verdad, perdón, 119, es verdad. Conforme uno estudia la Torah en específico, el entendimiento se va abriendo de tal forma que todo el resto de la palabra se vuelve más entendible y uno la va entendiendo conforme al contexto de Dios y no de las doctrinas de hombres. Entonces, yo creo que sí es muy importante seguir ese ejemplo del rey David,
que él se desvelaba estudiando la Torá y se levantaba, se desmañanaba también para estudiar la Torá. Y yo creo que pues es la clave de todo. ¿Puedo tener un resumen de lo que dijo la señora Ada? Es que mi internet estaba malísimo, pero ya. No escuché nada de lo que ella dijo. Adelante, señora Ada. ¿No está? Está en mudo todavía. No, como que no escucho bien. Señora Ada. Perdón, es que me quedé sin escuchar nada, perdón. Hasta ahorita nomás oí Ada. ¿Me puedes, por favor, hacer el comentario de nuevo? Porque se quedó mudo mi aparato. Le preguntaba que así como mi internet estaba muy mal, no escuché nada de lo que dijo, así como en resumen, ¿qué fue lo que expuso? Ah, ya. Ahora los internetes nos están dando lata, creo que a varios. Solamente le hacía el comentario que tras la propuesta de ayer domingo, de establecer un cierto orden para los estudios que estamos realizando, tras la propuesta de visualizar primero los libros del Pentateuco y que nos queden claros los mandamientos. El estudio de hoy está desde mi perspectiva, en completa concordancia con lo que hicimos ayer. Me ha sido más fácil conectar. Entonces, según yo, hay una estructura con lo de ayer y lo de hoy sobre regresar al principio de la base que establece la Torá, que son los mandamientos y qué es lo que debemos de creer. Entonces, por ejemplo, hoy el rubro de los nicolaitas, pues es muy importante porque aun cuando fue en aquellos tiempos, hoy desafortunadamente sigue permeando nuestra vida cotidiana, sobre todo en el aspecto espiritual, ¿no? Me refiero a lo que nos han enseñado y en lo que hemos crecido y todo, en lo que hemos estado hasta el día de hoy. Entonces, que el estudio de ayer y el de hoy me está mostrando con mayor claridad, porque además la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? Habrá habido algún tiempo en mi vida que se me hizo complicada y no entendía, y hoy habla por sí sola. Así es. ¿No? Ok, gracias. No, perdón, porque se me fue el sonido y lo bueno es que te alcance a escuchar en la reconexión. Gracias. No, al contrario, Claudia. ¿Alguien más quisiera comentar? En la calle. Pues yo quiero comentar algo. Creo que al final, pues el estudiar, ¿no? Como que creo que ayer fue Maggie quien lo comentó, o sea, como que nos orilla a los que, bueno, a salirnos de nuestra congregación, que, bueno, gracias a Dios, la congregación en la que yo voy, ni el pastor se exalta, ni apartan los lugares enfrente, ni nada, o sea, son realmente, pues sí, es diferente de como otros pastores que igual he conocido, ¿no? O a otras congregaciones a las que he ido, o que el pastor es así como el intocable, casi que para hablarle es como... Pero bueno, yo no sé qué piensan ustedes en cuanto a congregarse en una congregación cristiana y en domingo. ¿Alguien quiere contestar? Pues Yo creo que para qué, congregarse- perdón, consuegro,
nomás muy breve, pues si nos están dando el mandamiento que el día de juntarnos es el día del Shabbat, creo que es por demás, ¿no? Es todo. Bueno, yo pensaría que si checan ustedes, el Shabbat es un día agradable, santo a Yahweh, y que nos lo regala, en el cual manifestamos, recordamos que Él hizo todo lo que hizo en 6 días. Entonces es una forma de nosotros reconocer el poder de Él de obrar el universo en 6 días. Obviamente, por costumbre ya de nuestros hermanos mayores, ellos reuniones, y aclaro, no encuentro hasta ahorita para alabar a Dios. Creo, hasta ahora, debo seguir insistiendo en buscar que se juntaban ahí sí, para leer la Torá, para estudiar la Torá. Y no tanto como hemos convertido nuestras reuniones de alabanza y de adoración y quién sabe qué más, sino era para la Torá. Era un día de reposo y de ese día de reposo se utilizaba para estudiar la Torá. Y claro, no quedaba excluido el hecho de que pudieran juntarse a alabar, porque una cosa es estudiar la Torá y otra cosa es alabar, y una cosa es alabar y otra cosa es adorar, que hay una confusión espantosa en todo el mundo y todo el mundo quiere hacer todo en el mismo momento, aprovechar la hora o 2 horas que se emplean, que se les da de limosna a Dios para tener todo, desde estudios, desde oraciones, alabanzas y adoración, y la gente sale contenta porque hizo todo. Estudió la palabra, cantó, adoró, y luego sobre todo si la gente se engañara diciendo que adora a Dios con los billetes, con las ofrendas, pues entonces queda más contenta la gente, emocionalmente queda más contenta. Pero bueno, volviendo, el Shabbat es un día muy especial. Ahora, ¿qué pasa si yo guardo el Shabbat, pero al mismo tiempo me invitan para compartir la palabra en una iglesia cristiana que se reúne los domingos a las 10 de la mañana o a las 10:30 de la mañana? Entonces, y si luego otro grupo me invita para estar ahí el lunes, y otro el martes, yo pensaría, habrá que checar esto bien de la Torah, pero pensaría que en absoluto me estoy molestando, ¿no? Ojo, yo disfruté el Shabbat, yo reposé en el Shabbat, yo me deleité en el Shabbat con la Torah, mi oración con el Señor, mi intimidad con Él y con mis hermanos o mi familia. Pero el domingo también, y creo que no lo prohíbe la Torah, que nos juntemos también el domingo, o todos los días si nos da la gana, o si podemos, pero sin descuidar que el mandamiento es para el Shabbat. Okay. O sea, ese sería mi punto de vista, ¿no? Sí, yo también podría agregar algo a eso. Hay que recordar que hay que predicar a tiempo y a destiempo. Entonces, si por ejemplo vas a una congregación los domingos porque te gusta, pues está bien. Mientras tú guardes el Shabbat, mientras tú hagas lo que debes de hacer, pues está bien. En algún momento, si tú empiezas a ver que la doctrina está mal o están yéndose por otro lado, pues ya tú puedes tomar decisiones. Pero mientras tú puedes estar hablándole a las
personas que asisten ahí, pues de la verdad, pues. Entonces puedes quitar del engaño a otras personas, o sea, del engaño del día domingo, me refiero, y que la gente se vaya acercando más a lo que es la verdad de la palabra. Por ejemplo, me ha tocado escuchar algunos testimonios de pastores de iglesias, o más bien expastores de iglesias cristianas, que un miembro de su congregación empezó con, así dicen, con la locura de la Torá y esto y lo otro, y de repente, terminando el sermón del domingo, se me acercaba el hermano fulano y me decía, pastor, está bien lo que dijo, pero hay que guardar el Shabbat, y que las fiestas y que esto. No, fulano, tú estás loco, ya estamos en la gracia. Y que cada domingo el hermano iba y le decía, pastor, hay que guardar el Shabbat. Total que el pastor dijo, se puso a estudiar, oró a Dios, quizás descubre que efectivamente había que guardar el Shabbat. Entonces, un día fue el domingo y les dijo, hermanos, primero que nada quiero pedirles perdón porque hemos estado en un engaño y yo he estado predicando un engaño del domingo y bla, bla, bla. Desde ahora en adelante vamos a guardar el Shabbat y etcétera. Total, que era una congregación grande y se le fueron todo el mundo y nomás quedaron como 5 o algo así. Entonces, a lo mejor es bueno que sigas yendo y con el propósito de que pues les digas. Claro. Y, no, pues, son como 7 los que vamos. Pueden pasar 2 cosas, o que los convenzas de la verdad o que te corran. Pues si te corran, pues ya se acabó el asunto. Claro. Y fíjate que, porque ¿le quitas amor el tuyo? Es que se está replicando porque ya llegó Alex aquí. Hace no mucho, como unos 5 meses o menos, el pastor recibió una palabra. Él estaba en una situación muy difícil por su trabajo y el estrés y pues la congregación, ¿no? 7 personas, unos van, luego no van, se compromete y así. Y entonces dice que ya estaba a punto de decir, pues, ¿qué hago aquí? O sea, ellos vienen de Cancún. Dijo, no, pues ya, o sea, me compro un boleto, me regreso a Cancún y no tengo por qué andar sufriendo, porque también en el trabajo, en ese hotel en específico, hay un ambiente muy gacho. Diferente de compras de los Villas del Palmar. Entonces, pues dice que así, o sea, él estaba ya de tipo que se encerraba en su cuarto a llorar y que ya casi estaba a punto de cerrar la iglesia y de darse por vencido, y luego le habló su nieto, que todos sirven a Dios en Cancún. Hola, mi amor. Y le dijo, abuelo, ayer tuve un sueño muy extraño, llegó, bueno, ya le platicó, hacia como 2 ángeles y como Jesús, le dijo, y me dio una palabra para ti, y no sé si se las pueda compartir. Entonces, eso me llama la atención porque por algo yo no me he ido de ahí, por algo de repente piensan que Alex es como pues sí lo quieren y todo, pero como un poquito opositor, porque pues ya ves, no se congrega y él es así como muy celoso de la palabra y pues ellos pudieran pensar fariseico a lo mejor, ¿no? No me han dicho que lo sea, pero se saben que tiene el conocimiento, sin embargo, no comulga con muchas de las cosas que nosotros hacemos. Entonces, si me permiten, se los voy a compartir y le puso. Lo que al pastor le llamó la atención es que su nieto, pues como cualquier muchachito teenager que tiene como, no sé si 13, pues a veces tiene faltas de ortografía, acentos, pero cuando le escribió la palabra, se lo escribió con acentos, comas, puntos y todo. Entonces le dijo, Jorge, no pienses aún en irte del campo que estás cuidando. Necesito que te quedes un tiempo porque quiero que tu iglesia sea el punto donde todo Baja California cambie. No te preocupes porque tu familia esté lejos. Ellos están cumpliendo con el propósito que les di. Están cambiando la iglesia en la que los puse y quiero que Cancún sea uno de los detonantes para un gran movimiento. Tú confía en mí y si te sientes solo, cansado o crees que no puedes más, búscame. Te estoy esperando con los brazos abiertos. Entonces, obviamente, pues él se sorprendió muchísimo porque él no platicó con nadie de su familia acerca de lo que él estaba sintiendo. Y esto es una respuesta, pues, clarita para todos los puntos por los que él estaba pasando. Y me llama la atención, ¿no? Que
digamos, en dado caso que sí sea una palabra dada por Dios a través del sueño del nieto, yo busco la manera, ¿no? O sea, ¿cómo es que va a ser esa iglesia de que cambie Baja California? Porque en realidad esta iglesia es diferente a las demás que hay aquí en Loreto, ¿no? Aunque somos 7, 10 o 15, cuando bien nos va, o sea, la verdad es que sí somos menos, pues no sé, o sea, sí hay una diferencia, pues, de que en cuanto a eso que dices de los pastores, en cuanto a eso que, pues otros como que están de repente más desviadillos. Y pues ya, entonces quiero pensar que van a ser tocados y que van a ser despertados en cuanto a las fiestas, en cuanto a estas cosas, porque pues realmente es gente muy dedicada a Dios, realmente es gente de una sola pieza, ¿no? O sea, no se andan con cosas. Y pues ya, ese era mi comentario. Ahorita se me vino a la mente también otro ejemplo de Pablo. Ya ando. Andaba por allá en Grecia y que veía que los griegos nada más están viendo en qué pensar. ¿Cómo dice esa parte? ¿Alguien recuerda? El caso es de que aprovechó algo que ellos tenían ahí. Tenían el monumento al Dios desconocido. Ah, sí. Pablo toma como referencia a ese Dios y les dice, yo vengo a predicarles acerca de este Dios que es desconocido para ustedes. Y ya empezó ahí su plática. Entonces, como te decía, pues hay que predicar a tiempo y a destiempo. Entonces puede que tú seas, así como tú lo dijiste, puede que tú seas ahí el detonante pues a que vean que hay que regresar a la senda antigua. Pues Dios quiera que nos usen. Y pues sí. ¿Alguien quiere comentar algo? No, nada más la cita. Es Hechos 17:21. Lo que mencionabas tú. Hechos 17:21. Ujú. Dice, todos los atenienses y extranjeros que vivían allí pasaban sus ratos libres hablando y oyendo acerca de las últimas novedades intelectuales, dice mi versión. Pablo se levantó en la reunión del consejo y dijo, hombres de Atenas, yo no sabía cuán religiosos son ustedes en todas sus formas, porque estaba caminando mirando sus santuarios y también encontré un altar con la inscripción a un Dios desconocido. Por lo tanto, a ese que ustedes ya están adorando en ignorancia, este es el que yo les proclamo. Yahweh, el Elohim que hizo el universo y todo lo que en él hay, quien es el amo del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Pues no hace falta que te levantes ahí en medio de la asamblea, Claudia. Pues fíjate que sí les digo, pero luego, por ejemplo, Eva, que es la esposa, pues luego me cambia el tema o así. Pero es muy curioso porque vino una escuela que se llama Rema de San Diego, bueno, San Diego, Tijuana, y está buenísima. Nada más que, pues yo no sé si quién, pero tumbaron a la maestra y ahorita está como prácticamente en coma, ¿no? O sea, se enfermó de la vida y está tirada desde hace como 2 meses. Entonces, clases, pero y curiosamente Eva fue la que me mandó una predicación de pues un llamado profeta, ¿no? Que pues yo sí creo que hay profetas ahorita, hay que tener mucho cuidado de todas formas, y él mencionaba que hay que guardar la Pascua y empezó, y por eso fue así como que se acuerdan la cachetada que les dije, esa fue así como que dije, ¡uy! No, sí. Y aún así, bueno, ellos no guardaron la Pascua conforme lo dice la palabra, ¿no? Pero para mí eso fue así como un despertar de decir, wow, o sea, ellos también lo están diciendo que están de este lado, ¿no? Digamos, de la gracia. Y pues sí, espero que si todo esto se vuelve a la normalidad, entre comillas, y nos volvemos a congregar, pues seguir insistiendo, ¿no?
Además que el pastor está a punto de jubilarse y pues ya no tendría el pretexto de que el sábado trabaja. Pues qué interesante que pues podamos compartir con otras personas hasta el grado que nos dice la palabra que lo que leímos hace ratito, pues que nos corran de los lugares donde no quieren definitivamente obedecer, o donde imagínate que sea lo contrario y que por ahí empiece la obediencia realmente a Dios de alguna congregación, pues sería increíble. Sí, sería padrísimo. Padrísimo. Pues, ¿alguien algún otro comentario que nos quiera hacer o pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues si quieren, entonces oramos para terminar la reunión. ¿Quién quisiera orar? ¿Quién dice yo para terminar la reunión? Bendito ya. Estamos aquí una vez más, Señor, dándote muchas gracias por todas las bendiciones que nos das hasta este momento, Señor. Estamos muy agradecidos contigo porque nos permites reunirnos y aunque estamos todos lejos unos de los otros, pues mira, nos podemos ver y nos podemos escuchar. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por cada uno de los que nos reunimos, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de ellos y a sus familias, Señor, y que podamos seguirnos reuniendo. Gracias, Señor, porque hasta ahorita podemos hacerlo. Gracias, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor, por Arturo, que está dispuesto todos los días para estar ahí al frente, Señor, y podemos reunirnos así, todos nosotros. Pedimos que nos perdones nuestros muchos pecados, todas nuestras imperfecciones, Señor. Ayúdanos a cada día mejorar y que siempre estemos contentos de poder vernos y alabarte, Señor, y bendecirte todos juntos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por la vida, Señor, hasta este momento que tú nos das y por la salud. Gracias, Señor, por estos días de encierro también, porque han sido también de bendición para nosotros hasta este momento. Gracias te damos por todo. Perdona, por favor, nuestros muchos pecados. Todo esto te pido, Señor, dándote las gracias por todo. En el nombre bendito y santo de mi Señor y Salvador Yahshua. Amén. Amén. Amén.